Muy buenas tardes, hermanos, amigos, que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a este culto de día domingo. Esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes, para nosotros, que nos podamos gozar en el Señor con las alabanzas, con la reflexión de su palabra y también con las oraciones. Y vamos a leer un pasaje de la palabra del Señor. Por favor, busquen ahí en sus casas, en sus Biblias, con sus Biblias a mano, por supuesto, en el Salmo 149:1. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Este hermoso salmo nos invita a adorar a nuestro Dios, a poder exaltarle. Y eso es lo que hacemos cada día domingo en este culto, por supuesto en una modalidad diferente, pero la idea es que cada uno de ustedes en sus hogares pueda exaltar, alabar el nombre de Dios y pueda adorarle en todo tiempo. Y no solamente este día, el día domingo, sino que la idea es que cada día, ¿cierto?, podamos exaltar el nombre de nuestro Dios. Ahí en sus hogares, ¿cierto? Ahí donde están ustedes, les voy a invitar que puedan inclinar sus rostros. Vamos a orar y vamos a invocar el nombre de nuestro Dios para que su espíritu, para que la unidad, ¿cierto?, del espíritu que todos tenemos se haga presente en este culto y cada uno, ¿cierto?, esté concentrado en lo que hace ahí en su hogar y cómo debe exaltar y alabar el nombre de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta bendición nuevamente de poder exaltar su nombre, poder alabarle, poder, Señor, reunirnos de esta forma virtual, pero seguro, Señor, que somos uno en el Espíritu, Padre Celestial, uno, Señor, en su convicción, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque podemos cada día alabarle. No hemos dejado, Señor, de alabarle y la idea, Señor, que cada día podamos exaltar su nombre. Señor, le alabamos porque usted ha sido bueno, porque usted ha sido misericordioso con cada uno de nosotros y en todo momento, en esta situación que estamos de pandemia económica, Señor, usted, Señor, ha sido con cada uno de sus hijos. Muchas gracias, Padre Celestial. Le exaltamos, le alabamos, le engrandecemos su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora, como nos decía el Salmo, que debemos cantarle cántico nuevo a nuestro Dios, y eso lo vamos a hacer a través de las alabanzas. Por supuesto, en su casa usted cante con todo su corazón, con toda su voz, que pueda el vecino, ¿cierto? Que sus familiares puedan escuchar cómo usted alaba con alegría al Señor. Y eso lo vamos a hacer a través del ministerio de adoración de nuestra iglesia que nos va a dirigir en estas hermosas alabanzas.
me guíes sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Bien. Y grato es poder escuchar estas alabanzas, poder exaltar el nombre del Señor, poder decirle, cierto, que Él es nuestro Salvador a través de estas hermosas alabanzas. Y bueno, voy a también a pedirle que nuevamente usted en su hogar, ahí donde está, pueda nuevamente recurrir a su Biblia. La Biblia debe estar a su lado, ¿cierto? Debe estar ahí presente en este culto. Y busque ahí en Primera de Timoteo, ¿ya? Vamos a darle lectura en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 3, y dice lo siguiente: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Como todo culto de día domingo, no hemos dejado y seguimos orando, seguimos inclinando nuestro rostro y clamando al Señor por nuestro país. Sabemos que no es el único país, porque esto de la pandemia es a nivel mundial, pero estamos aquí en nuestro Chile y debemos orar por, por los gobernantes, por las autoridades. Y eso es lo que exhorta, ¿cierto?, Pablo a Timoteo, que podamos rogar por los que están en eminencia. Y esta oración nos va a dirigir en esta oración nuestro hermano Pablo Acevedo. Así que, hermanos, les invito a inclinar su rostro y orar con nuestro hermano. Amados hermanos, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a orar en esta hora por nuestro país. Les invito a inclinar su rostro. Amado Señor, en el nombre de Jesús nos presentamos ante usted, oh Dios, con temor y reverencia, para orar e interceder por nuestro país. Sabemos, Señor, y estamos conscientes, Padre, que nuestro país, nuestra nación necesita de usted. Necesita, Padre, de sus principios. Necesita, Señor, el orden necesario para poder tener, Dios amado, una sociedad saludable.
aun cuando un porcentaje, oh Señor, importante de esta sociedad no le reconoce a usted. Aquellos que por su gracia somos salvos y que le hemos conocido, Señor, entendemos la responsabilidad, Dios amado, y por qué no decirlo también, la bendición que significa, oh Señor, el poder orar e interceder por nuestro país. Oramos, Padre, por nuestro presidente, por sus ministros, los diputados, senadores, gobernadores, Dios amado, de este país. Oramos por los alcaldes, por toda aquella persona, Señor, que tiene de una u otra manera responsabilidad, para que pueda usted guiar sus decisiones. Señor, clamamos a usted con fuerza una vez más. Oramos en el nombre de Jesús, por todas aquellas personas también ligadas al mundo de la salud, cuyo año, Señor, en particular, sin duda que ha sido desgastante, ha sido un año exigente considerando la pandemia. Oramos por todos aquellos que necesitan, Señor, necesitan que sus fuerzas sean renovadas, que en usted puedan encontrar esa paz, que en usted puedan encontrar, Señor, lo que sus almas necesitan. Oramos por cada alma precisamente de nuestro país, por aquellas, Señor, que aún no le conocen, para que pueda usted, Dios amado, en su inmenso amor y misericordia, concederles la posibilidad de conocerle a usted. Bendito sea su nombre, Señor. Oramos, Dios amado, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, damos gracias, ¿cierto?, a nuestro Dios por esta oración que hemos elevado a Él, orando, ¿cierto?, por nuestras autoridades y, como bien decía nuestro hermano Pablo, por aquellas personas que han dejado su vida, que es las personas de la salud, algunos, ¿cierto?, que han perdido su vida producto de este virus. Y bueno, nosotros como hermanos también tenemos algunos hermanos que trabajan en el área de salud, que también, ¿cierto?, arriesgan su vida cada día, y es bueno también orar por cada uno de ellos. Bien, vamos a continuar alabando, exaltando el nombre de nuestro Dios. Vamos a entonar hermosas alabanzas a su nombre. Vamos a decirle, ¿cierto?, que Él es nuestro Salvador. Estamos en una época, ¿cierto?, en una fecha muy importante. Ustedes ven, ¿cierto?, aquí adelante el pesebre, recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Algo para los cristianos muy importante. Esta fecha para nosotros debe ser de gran regocijo, de gran alegría, de gran gozo, porque Jesús nació, Emmanuel, ¿cierto?, Dios con nosotros. Así que vamos a dejar al ministerio de oración para que nos dirija en estas alabanzas. Será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y no te verás sin valor. Será a la luz del glorioso Señor. Cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su paz. De muerte a vida eterna, te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él.
estoy. El mundo perdido de pronto que anuncia la salvación. Con tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, pero terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Bien, gracias al ministerio, ¿cierto?, por estas hermosas alabanzas que hemos entonado. Voy a rogar, ¿cierto?, pedirle a ustedes nuevamente que puedan buscar en sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. 21. Y vamos a leer los versículos 21 y 22 que dicen lo siguiente. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Vamos a hacer viva esta palabra en este momento y vamos a orar por las necesidades. Cada uno de nuestros hermanos, cada uno de nosotros también tiene algunas necesidades. Todos los días jueves, hacemos un culto de oración especial donde los hermanos nos envían sus peticiones de oración, y esas ciertas peticiones de oración cada día oramos por ellas y hemos recibido respuesta del Señor, porque hemos puesto toda nuestra fe y nuestra confianza en Él. En esta oración nos va a dirigir nuestra hermana Yemina Faúndez, así que les invito a inclinar su rostro y a orar al Señor. Hola hermanos, los invito a que tengamos la oración por las necesidades de nuestra iglesia. Señor, en estos momentos primeramente te queremos dar las gracias por todas las bondades que tú nos das, Señor, y gracias por todas tus misericordias para con nosotros. También te queremos ahora pedir de manera especial por las necesidades que tienen hermanos de nuestra iglesia, Padre amado. Señor, te pedimos por Henry, el hijo de nuestra hermana Juanita, tú sé con su salud, Padre celestial. Te pedimos por nuestra hermana María José y su familia, ya que su marido, Rodrigo Herrera, Señor, tuvo un accidente y no se encuentra bien, está delicado, Padre amado, en recuperación. Te pedimos que tú seas con él, con su cuerpo, y permitiendo de que él pueda estar sano, Señor, y recuperado, Padre celestial. Sé fortaleciendo también a su familia, Señor. Te pedimos también, Señor, por Francisco Faúndez. Él tuvo COVID, Padre celestial, y ha quedado con problemas después de eso, Señor. Ha tenido que hospitalizarse nuevamente. Te pedimos, Padre celestial, que tú seas permitiendo que su cuerpo pueda sanar, Señor, y puedan darle una alta, Padre celestial, y pueda estar en su casa con su familia, Señor. También te pedimos por Freddy López, es el papá de nuestra hermana Mariela, Señor. Te pedimos por él. Nosotros lo conocemos, Padre amado. Estuvo una cirugía, Señor. Te pedimos que tú seas con él, con su recuperación, Padre celestial, sé estando con su familia también, Padre amado. Dios, también te queremos pedir por las actividades sociales de nuestra iglesia, tú se poniendo los tiempos, Señor, preparando los momentos, todo para que esa actividad, Padre Celestial, se pueda llevar a cabo de la mejor manera. Te pedimos también por todas las necesidades de nuestros hermanos, Padre amado. Tú los conoces, tú sabes quiénes son, Señor. Y si hay alguien que no ha dado tampoco a conocer su necesidad, te pedimos que tú seas con él también, Padre Celestial. Tú los conoces, Señor. Gracias, Padre, por todas tus respuestas. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Bien, descansamos, ¿cierto? Y estamos confiados en nuestro Señor, que Él nos va a contestar, ¿cierto?, en su momento esperado. Y sabemos, ¿cierto?, que nuestra fe, nuestra confianza está puesta en Él. Bien, ahora es el momento, ya hemos orado, ¿cierto?, hemos alabado al Señor. Ahora es tiempo, ¿cierto?, de regocijarnos, ¿cierto?, de poder escuchar
la palabra del Señor, así que voy a dejar a nuestro pastor Ricardo Faúndez que nos va a entregar, ¿cierto?, la palabra del Señor en este momento. Amados hermanos, qué bueno es tener este tiempo para oír la palabra de Dios. Ya hemos cantado, hemos tenido el tiempo de adorar al Señor, orar también por el país, por las necesidades también de cada uno de nosotros, en esa confianza que nos enseña su palabra, de dejar todo delante del Señor. Ahora vamos a compartir de la palabra de nuestro Dios. Estamos revisando durante estos domingos de diciembre algunos títulos y funciones que se le atribuyen a Jesús y que en este mes de Navidad, hemos querido resaltar y a la vez vincular con la venida del Señor Jesús, con el nacimiento del Mesías Salvador. Ya hemos revisado el Verbo Eterno, el Cordero de Dios, lo dijimos el domingo pasado, y hoy quisiera compartir con ustedes a Jesús, el gran sumo sacerdote. Y para ello le invito a que busquen su Biblia y demos lectura al libro de Hebreos, capítulo 5, versículos del 1 al 10. Hebreos, capítulo 5, versículos del 1 al 10, para buscar entonces la base bíblica de nuestra reflexión. Hebreos, capítulo 5, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le pedía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Dios nos bendiga a través de su palabra. Encontramos entonces aquí en este pasaje esta designación de Cristo como el sumo sacerdote. Y para poder entender esta designación de Cristo como sumo sacerdote en este contexto de la venida de Cristo, y qué beneficio tiene eso para nosotros, los seres humanos, las personas, primero veamos cuál era la función del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. La función principal del sumo sacerdote es la de representar al hombre delante de Dios. Y el versículo 1 del capítulo 5 que dimos lectura, así lo dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Esa era la función del sumo sacerdote. Su deber era servir a Dios en nombre del pueblo. Y eso lo encontramos, para que usted lo pueda leer después en su hogar también, en Éxodo capítulo 28 y capítulo 29. Era asignado por Dios para ofrecer sacrificios y oraciones y alabanzas a Dios en nombre del pueblo. Su cargo
estaba por lo tanto basado en el llamado divino, en el llamado de Dios. El versículo 4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Ya? Entonces, este cargo estaba basado en un llamado divino. El sumo sacerdote desde los tiempos de Aarón hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, ocupó un puesto muy especial, de mucho respeto y reconocimiento en la comunidad hebrea. En el Nuevo Testamento, Jesús se convierte en nuestro sumo sacerdote. Y el autor de Hebreos nos entrega, pero detallada información, mucha información y detallada información al respecto. Es el que más nos informa acerca de Jesús como el sumo sacerdote. El sumo sacerdocio de Jesús es uno de los temas principales del libro de Hebreos. Entonces, en el Nuevo Testamento es declarado Jesús nuestro sumo sacerdote. Y veamos esta función de Jesús como el gran sumo sacerdote. Hebreos, antes del capítulo 5, ya lo ha presentado. Ya presenta a Cristo como el sumo sacerdote. ¿En qué capítulo? Capítulo 2, versículo 17. Presenta a Jesús como sumo sacerdote por primera vez en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 17. Y lo presenta como misericordioso y fiel. Dice así el texto de Hebreos 2, 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Qué interesante presentación hace el autor de Hebreos de Jesús como el sumo sacerdote. Interesante porque hay algunos términos que son importantes de relacionar con el ministerio de Jesús. Primero nos menciona que presenta a Jesús como misericordioso y fiel sumo sacerdote. Misericordioso, sí, por supuesto, en el ministerio de Jesús vemos esa misericordia, vemos esa bondad, vemos esa mirada de compasión que tuvo Jesús por las personas en el trato con los hombres. En los evangelios es grato leer cómo cada persona que se acercaba a Jesús era atendida por Jesús. Jesús se detenía, Jesús los atendía, Jesús los escuchaba. Jesús, a pesar de estar rodeado, se daba cuenta cuando alguien llegaba a él buscando ayuda, lo tocaba, como la mujer, por ejemplo, que tocó el borde de su vestido. Misericordioso en el trato con los hombres, misericordioso en ver sus necesidades, misericordioso en acompañarle en sus dolores, misericordioso en acercarlo a Dios. Por eso que el Señor Jesús nos deja una tremenda invitación. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Misericordioso porque pudo darse cuenta de la necesidad del hombre. Esa era su tarea, su ministerio. Así lo enfocó, atendernos, atender la necesidad del hombre. Pero también dice el capítulo 2 de Hebreos, versículo 17, que una característica de Jesús como el sumo sacerdote es fiel, misericordioso y fiel. ¿Fiel en qué sentido? Fiel en el cumplimiento de su misión en servicio a Dios. Él sabía de que su ministerio era de sacrificio. Sin embargo, en ningún momento él rechazó realizar esta tarea. Fiel en su ministerio, fiel en cumplir la misión que Dios le había encomendado. Y por eso es que él hace referencia al trabajo del Padre, a la dirección que le daba el Padre, esa comunión, esas oraciones, el llegar a él cuando tenía que hacer un milagro, como sucedió cuando resucitó a Lázaro. La misión de Cristo estaba dada por Dios y Cristo fue fiel a esa misión. Pero luego el capítulo 2 nos habla de un propósito. ¿Y qué propósito tenía Jesús como sumo sacerdote?
El versículo 17 termina diciendo, fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de Cristo en esa función de sumo sacerdote? Expiar, a fin de expiar los pecados del pueblo. Esa era la tarea de Jesús, expiar, liberar al pueblo de sus pecados. Él lo sabía, era esa su misión y no rechazó realizarla. Y por esa razón es asignado como el sumo sacerdote. Ahora, para expiar el pecado, si tenemos la figura del sumo sacerdote y de lo que él oficiaba en esa cercanía del hombre con Dios en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote llevaba los sacrificios y los presentaba delante de Dios, hacía un sacrificio por sí mismo y luego por el pueblo. Pero en Cristo encontramos algo especial, porque Jesús se ofrece a sí mismo como sacrificio. Y ya estamos comprendiendo que Jesús es el sumo sacerdote y a la vez el sacrificio por el pecado. Y el libro de Hebreos nos orienta acerca de eso. Capítulo 7 del libro de Hebreos, versículos 26 al 27, nos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 7, versículo 26 al 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Está hablando de Cristo. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ofreciéndose a sí mismo. Ya tenemos un antecedente aquí para entender el rol del sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, como dice este texto, tenía que ofrecer el sumo sacerdote sacrificio por él y por el pueblo. Y no solamente una vez, sino repetidas veces. En cambio, cuando miramos a Jesús como nuestro sumo sacerdote, el autor de Hebreos dice, no tiene Jesús necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, luego por los del pueblo. ¿Por qué no? Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El sacrificio de Cristo es suficiente, una vez y para siempre. Y a la vez se ofrece a sí mismo. No es que Él llevara un cordero y lo ofreciera en favor de todos nosotros. Él es el cordero, como dijimos el domingo pasado. Y ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se ofreció una vez y para siempre. La muerte de Cristo en la cruz una vez y para siempre es suficiente para que hoy usted y yo pueda obtener el perdón de sus pecados. No es necesario que se crucifique todos los años, por ejemplo. Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 26 dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Qué hermoso es este texto. Qué tremenda verdad, qué gran enseñanza nos entrega el autor de Hebreos respecto a Jesús como el sumo sacerdote. Nos habla de una entrega de sí mismo, nos habla de un sacrificio que fue suficiente una vez y para siempre. Nos habla de un sacrificio que quita el pecado. Cristo vino
para quitar mi pecado, para quitar su pecado. Tenemos que nosotros vincular la Navidad con esta gran verdad, porque nos podemos preguntar, ¿para qué vino Cristo? ¿Por qué el anuncio? ¿Por qué el nacimiento? ¿Por qué el pesebre? ¿Por qué el niño envuelto en pañales? ¿Por qué? Porque Él vino para hacer el sacrificio por mis pecados. Esa es la verdad de la Escritura. Él vino para morir por mí. Un sacrificio completo y definitivo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, dice el autor de Hebreos. Un sacrificio completo y definitivo. No hay otra forma de acercarnos a Dios si no es a través de Cristo. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote, cuando ofrecía sacrificios, acercaba al pueblo a Dios. Hoy la forma de acercarnos a Dios es a través de Cristo. La forma de reconciliarnos con Dios es a través de Cristo, porque Él ofreció su sacrificio, el sacrificio de sí mismo por nosotros. Él fue a la vez el sacrificio y el sacerdote que ofrecía el sacrificio. El sacrificio y el sacerdote que ofrecía el sacrificio. Y el autor de Hebreos dice que esta acción de Cristo nos acerca a Dios y nos da una seguridad. Y esa seguridad es la seguridad de la eternidad con Dios. Porque es muy claro en este pasaje de que Cristo Jesús no entró, dice, en el santuario hecho de mano, figura del venidero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús se presentó ante el cielo mismo. Y eso nos da esperanza de que nuestra ciudadanía está en los cielos, como dice Pablo hablando a los de Filipo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 6, versículos 18 al 20 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta por nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Fíjese, gracias Señor por esta palabra. Fíjese que todo figurativo respecto a esa acción de Cristo. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, un lugar apartado en el templo, lugar santo y lugar santísimo. Pero Cristo, que no entró en ese santuario humano hecho por los hombres, sino en el cielo mismo, dice este texto, Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Dice, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y esa esperanza, el autor de Hebreo lo dice que es como segura, es como una firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Nos lleva al cielo mismo, esa esperanza. Esta figura del ancla, qué interesante es la que usa el autor de Hebreos, porque se usa también en otras ocasiones para hablarnos de estar arraigados, de estar firmes en la esperanza que Dios nos ha dado. Una esperanza viva, dice el autor de Pedro. Pedro escribiendo su primera carta. Una esperanza viva. La esperanza, dice el escritor, es como un ancla entonces. Y la esperanza da estabilidad. La esperanza da seguridad. Cristo murió por mí. Él es el sacrificio por mi pecado. Si yo recibo a Cristo, tengo la esperanza de la vida eterna, una esperanza viva. Y esa esperanza viva da a mi vida estabilidad, da seguridad. Esto no es algo ilusorio, esto no es algo que yo piense que podría ser y que pueda obedecer a algunas acciones que yo pueda hacer para ganarme aquello. La verdad es que esta ancla firme está en lo que hizo Cristo por nosotros. Él se ofreció en sacrificio, porque nada de lo que yo pueda hacer será suficiente para perdonar mis pecados. Por eso es que nuestra salvación no es por obras, es por gracia.
No es por algo que nosotros podamos hacer o adquirir por dinero o por alguna acción especial. No necesito hacer una acción especial para tener seguridad de mi eternidad con Dios. La única acción que yo debo tomar es de recibir a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Porque el sacrificio de Cristo es suficiente. Nada de lo demás que yo puedo hacer será suficiente. Es solo el sacrificio de Cristo, porque se ofrece a sí mismo por mis pecados. Por lo tanto, si Cristo se ofrece por mí y murió por mí en la cruz, y yo recibo a Cristo en mi corazón, entonces tengo acceso a Dios. Y ese es un privilegio que nos da el creer en Cristo Jesús. Ese es un privilegio que nos da el creer en Cristo Jesús. Podemos acercarnos a Dios. Podemos tener la seguridad de que Él me escuchará, atenderá mis necesidades y me recibe en esa comunión, no por mis méritos, como les decía, sino por el sacrificio de Cristo. Porque lo he aceptado en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y como lo he aceptado y Él murió por mí, entonces puedo acercarme a Dios. Esta misma enseñanza también lo enseña, lo dice el autor de Hebreos. Abarca esta gran verdad en el capítulo 10, versículo 19 al 22. Mire usted qué interesante. Y estamos buscando todos los textos en el libro de Hebreos, porque es el libro de Hebreos el que da el mayor detalle de Cristo como sumo sacerdote. Capítulo 10, versículo 19 hasta el 22 dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Qué hermoso texto. Parte diciendo, ya he entendido, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Eso es lo que hemos estado explicando en esta hora. Si yo entiendo que Cristo es el gran sumo sacerdote, si yo entiendo que Cristo es el sacerdote y es el sacrificio, que Él se ofreció por mí, entonces tengo libertad para entrar en esa comunión íntima con Dios. Qué privilegio para nosotros en este tiempo, porque los creyentes del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, no podía acceder a esos lugares. El sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año para el día de la expiación, ofreciendo sacrificio por sí mismo y por el pueblo. Y hoy nos dice la Escritura que yo puedo acercarme a Dios, tengo libertad. Y esa libertad la he recibido gracias al sacrificio de Cristo. No hay nada que me impida acercarme a Dios si yo tengo a Cristo Jesús en mi corazón. Porque Cristo quitó mi pecado. El pecado hace separación entre el hombre y Dios. Pero Cristo murió en la cruz para quitar mi pecado. Y ya no hay esa separación, ahora hay esa comunión, esa unión. Porque Cristo es mi Señor y mi Salvador. Y entonces el autor de Hebreos dice, teniendo claro aquello, acerquémonos. Tenemos el gran sumo sacerdote, Jesucristo, entonces acerquémonos. Pero nos dice algo interesante, acerquémonos con corazón sincero. Es decir, mi relación con Dios debe ser honesta, sincera. Cuando yo digo que recibo a Cristo en mi corazón o que lo he recibido, es porque con absoluta honestidad y sinceridad le he dicho al Señor, toma control de mi vida, quita mi pecado, perdóname, Señor, reconozco que he pecado y te necesito. No estoy fingiendo, no tiene que ser una expresión mística que dé alguna gratificación a mi emoción, pero no provoque cambios. El verdadero encuentro con Cristo provoca cambios, porque una de los efectos, una de las cosas que sucede en nosotros cuando recibimos a Cristo es que necesariamente ocurre un cambio, y ese es el nuevo nacimiento.
la regeneración. No podemos ser los mismos una vez que le decimos a Cristo, quiero que seas mi Señor y Salvador, cuando se lo decimos con absoluta sinceridad. Pablo le dice a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esos cambios se producen cuando Cristo entra en mi corazón. Acerquémonos entonces con un corazón sincero. No nos engañemos. Si usted no ha recibido a Cristo con absoluta honestidad, entonces es tiempo que lo haga para que se produzcan los cambios que deben haber en su vida. Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con la absoluta claridad de en quién yo he creído, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Eso habla de santidad. Amado hermano, la Biblia dice que cuando yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, entonces el Espíritu Santo hace morada en mí, pone el sello, soy sellado con el Espíritu Santo de la promesa y el Espíritu Santo me guiará cada día hacia la voluntad de Dios y se produce allí ese proceso, esa experiencia de la santidad, la santificación. Purificarnos cada día, limpiarnos cada día, crecer cada día, ser mejores. Qué tremenda bendición, acercándonos a Dios. Y en esto de acercarnos a Dios, he dejado para este momento final el capítulo 4, versículo del 14 al 16, que seguramente usted en más de una ocasión lo ha leído, y que habla del sumo sacerdote. Y en estos tiempos en que estamos viviendo, tiempos difíciles, hemos orado por el país. El día de hoy nuestro hermano Pablo mencionaba a nuestras autoridades, mencionaba en su oración a las personas que están trabajando en la salud, mencionaba a las personas que están sufriendo por causa de esta pandemia. En las oraciones por las necesidades entregamos nuestros problemas, entregamos las enfermedades, entregamos nombre de nuestros hermanos delante de Dios. Qué tremendo privilegio es orar. Fíjese usted que el Hebreos dice del capítulo 4, versículo 14 al 16, que esto de orar y de entregar nuestras cargas a Dios tiene que ver con esta verdad, la verdad de Cristo como el sumo sacerdote. Capítulo 4, versículo 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Y leo al final de esta reflexión estos versículos, porque estos versículos da por sentado que yo entiendo que Jesús es mi gran sumo sacerdote. Por supuesto, porque ya hemos dicho, el sumo sacerdote acercaba al pueblo con Dios y ofrecía sacrificio por sí mismo y por el pueblo. Y Cristo es nuestro gran sumo sacerdote porque es sacerdote y porque es el sacrificio. Porque Él mismo se ofreció en sacrificio por mis pecados y por el pecado de todos nosotros. Y por eso entonces que ves mi gran sumo sacerdote. Y lo dice aquí el versículo 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que no entró en ese lugar santísimo detrás del velo, ese físico, ese santuario hecho por los hombres, sino al cielo mismo, a la presencia de Dios. Jesús, dice, el Hijo de Dios. Si yo lo tengo en mi corazón, retengamos nuestra profesión, mantengámonos firmes en esta convicción de Cristo como mi Señor y Salvador. Y luego dice, este sumo sacerdote que en esa misión de acercarnos a Dios, de orar por nosotros, de permitir que mi comunión con Dios sea cada vez mejor, ese sumo sacerdote me conoce. Le conoce a usted. Sabe sus necesidades. Sabe de sus necesidades. Por eso que decía en el capítulo 2, 17, que este sumo sacerdote es misericordioso y fiel. Él conoce de nuestros problemas. Dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades.
El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía esa misión de entender al pueblo, de ver al pueblo acercarse a Dios y orar por ese pueblo. Cristo me ve con la intención que tengo de acercarme a Dios y me atiende y conoce mis necesidades y sabe de mis dolores, sabe de las dificultades. Y sabe usted, conoce tanto todas mis debilidades porque Él vivió aquí con nosotros. Y por eso dice, porque conoce nuestras debilidades, no uno que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, se hizo hombre, vino, por eso es que hablamos de nacimiento, de Navidad, vino, se hizo hombre según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin pecado. Y eso lo hace con la autoridad suficiente para acercarme a Dios, y eso me permite entregar mi vida a Cristo con toda confianza, porque Él conoce mi necesidad, vivió entre nosotros, fue sin pecado y ofreció su vida por nosotros, no siendo pecador, sino lo hizo por nosotros. No siendo pecador, muere como pecador, muere por mis pecados, muere en la cruz, la peor muerte que pudiera recibir un ser humano, y lo hace por mí, que yo soy pecador, para perdonar mis pecados. Tan grande amor tuvo Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego dice, si Cristo es mi gran sumo sacerdote, si conoce mi necesidad, entonces acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos. Nuevamente el autor de Hebreo, nuevamente encontramos aquí, acerquémonos. Capítulo 10 dice, acerquémonos con corazón sincero. Aquí dice, capítulo 4, acerquémonos confiadamente. Acerquémonos a Dios. Es la invitación que nos hace Dios hoy. Tenemos el gran sumo sacerdote, Jesucristo el Señor. Cuando recordamos la Navidad, cuando observamos las figuras, cuando queremos de alguna manera en nuestra mente hacernos la idea de aquel pesebre y observamos estos pesebres, recordemos, esto está graficando lo que hizo Dios por mí. Envió a su Hijo a nacer, a ser semejante a nosotros, a nacer en un pesebre, pero su misión era morir por mí, morir por nosotros en la cruz, ser el sacrificio por nosotros. Por eso es que Isaías habla que como cordero fue llevado al matadero. Por eso es que Juan dice, miren, cuando observa a Jesús, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, porque Él es el sacrificio por nosotros. Es el sacerdote y es el sacrificio. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esta verdad? ¿Cómo vamos a compartir esta verdad en este tiempo de Navidad? Amados hermanos, les invito a que en este mes y en estos días que nos quedan de diciembre, reflexionemos en lo que Cristo Jesús significa en nuestras vidas. Pensemos en los beneficios, en las bendiciones que tenemos cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En estos tiempos difíciles, que sea un tiempo de esperanza. En estos tiempos de duras pruebas y enfermedades, que sea un tiempo de aprender a depender de Dios y acercarnos a Dios, porque tenemos este gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que conoce mis debilidades y que me invita a acercarme confiadamente al trono de la gracia. Tiempo de gratitud es Navidad, es tiempo de gratitud. Navidad es tiempo de reconocer también a Jesucristo como el Salvador. Estimado amigo, si usted no lo ha hecho y está participando en esta hora de este mensaje, si lo está viendo en otro momento, pasó por el internet, pasó y observó en esta red social este mensaje y lo está escuchando en esta hora, y usted no tiene a Cristo en su corazón, le invito, abra su corazón a Jesús, porque Él es el único sacrificio por mis pecados. Es lo único que puede perdonar mis pecados, Jesucristo, y murió por mí y murió por usted. Y lo único que podemos hacer hoy es acercarnos a Él, pedirle perdón y decirle con toda sinceridad, con corazón sincero, quiero que perdonen mis pecados y quiero que tú seas mi Señor y Salvador. ¿Lo quiere hacer usted?
Le invito a que lo haga en esta hora. Será la Navidad más hermosa para su vida, porque recibirá el mejor regalo, la salvación de su vida, el perdón de sus pecados. Y al recibir a Cristo tendrá vida y vida eterna. Es la promesa del Señor. Le invito a que tome esa decisión. Y amados hermanos, a cada uno de ustedes les invito también a que en este tiempo de Navidad humillemos nuestros corazones, démosles gracias al Señor, reconozcamos la necesidad de amarle más cada día y de crecer. Renovemos nuestros compromisos con el Señor. Él lo dio todo. Dios envió a su Hijo por nosotros y su Hijo muere en la cruz, Cristo Jesús, como el sacrificio perfecto por mis pecados, el sacrificio propicio por nosotros. Que sea un tiempo de encontrarnos en la reconciliación, en la renovación de nuestros votos y en el perdón también de nuestros pecados. Oremos. Amado Dios y Padre eterno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque Jesús que vino para nacer humildemente en un pesebre, usted le exaltó hasta el grado sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo es el Señor y ante Él debemos doblar nuestras rodillas y debemos confesarle como nuestro Señor y Salvador. Así lo dice su palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gracias, Padre, porque Jesús es Señor y es Salvador, porque se ofreció por nosotros en la cruz. Y por eso nos puede acercar a usted como sumo sacerdote, como el gran sumo sacerdote perfecto que nos acerca a Dios. Gracias, Padre, muchas gracias por esta hermosa enseñanza. Señor amado, yo te ruego que no solo quede en nuestra mente como una hermosa lectura de tu palabra, que traiga cambios en nuestras vidas, que provoque cambios en nosotros. Si ya te he conocido, si mis hermanos que están escuchando ya han tomado esa decisión por ti, por Cristo Jesús, entonces que esta palabra les provoque un renovar compromisos, votos con usted, un acercarse más, un reconocer la necesidad de servirle aún más. Eterno Dios, y si alguno de nuestros amigos en esta hora reconoce que no tiene a Cristo en su corazón, nunca ha tomado esa decisión y lo quiere hacer hoy, te ruego, Padre, que en tu misericordia, tu Espíritu Santo convenza de pecado y le permita en esta hora recibir a Jesús como Señor y Salvador. Que tome esa decisión, porque traerá bendición a su vida, traerá salvación y vida eterna. Si así lo ha hecho, te ruego que tu Espíritu Santo le guíe para comprender estas verdades y comenzar a vivir hoy una nueva vida con Cristo Jesús. Que así sea, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos, te damos muchas gracias y oramos en esta hora con acción de gracias, en gratitud por su bondad y misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Bien, amados hermanos, amigos que han estado junto a nosotros en este hermoso culto de adoración, que haya sido de gran bendición para ustedes, como para cada uno de los que están en sus hogares, especialmente para aquellos amigos que han recibido esta palabra del Señor, que pueda tocar su corazón y puedan entregar su vida a Jesucristo. Y como su palabra lo decía, aquellos que ya hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, podamos renovar nuestros votos al Señor, poder hacer compromisos con el Señor y podamos cada día acercarnos más y más a Él. Vamos a alabar al Señor ahora por medio de un himno y en esto, ¿cierto?, nos dirige nuevamente el ministerio de adoración. Bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual. Cuando me arrepentí, ya tengo la vida
pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que el amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante que diera a mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Bien, y con esto, hermanos, hemos terminado este culto de adoración del día domingo. Les agradecemos a cada uno de ustedes por estar y bueno, sabemos que ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros y cada uno de ustedes en sus hogares. Vamos a orar. Les invito a inclinar sus rostros. Padre Celestial, gracias por esta bendición de poder adorarle, de poder exaltarle, de poder, Señor, orar también por nuestro país, por las necesidades. Gracias, Señor, por su palabra que nos ayuda cada día a poder acercarnos más a usted, porque es un sumo sacerdote, Señor, que nos da esa confianza de poder acercarnos, Señor, cada día a su presencia. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos, que sea una muy buena semana para cada uno de ellos y que cada día, Señor, podamos, sobre todo en este mes, reflexionar, Señor, en su palabra, en su salvación, en su bendición, Señor, que usted nos ha dado. Le alabamos y le exaltamos en nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.